que vamos allá, sin más dilación. Aquí tenemos un PowerPoint con algunos apuntes que nos ayudarán en esta charla. Yo la he titulado Mullah Nasruddin, inventor del eneagrama, y como subtítulo, un sistema de autoconocimiento transformador. Hago un guiño a un libro hermoso de Claudio Naranjo que se llama así, Autoconocimiento Transformador, porque el eneagrama es autoconocimiento, es para transformarse, y veremos en qué. Pues supongo que no en la cucaracha de Kafka, sino en algo, digamos, más auspicioso, o precisamente, una transformación para salir de la crisálida o de una forma, digamos, de gusano o de oruga y convertirnos en algo más evolucionado que nuestra forma de ser humanos, esa forma tan carnívora que tenemos de ser humanos, por lo menos en esta humanidad actual, en esta sociedad actual. Quiero presentaros ante todo al Mullah Nasruddin, aquí lo tenemos a la derecha. Al Mullah Nasruddin le preguntan ¿por qué siempre respondes a una pregunta con otra pregunta, Mullah? Y el Mullah responde con una pregunta, naturalmente. Lo hago. Y este personaje, el Mullah Nasruddin, que da título a esta charla, en realidad es una broma. El Mullah Nasruddin podríamos decir que no tiene nada que ver con el eneagrama, pero sí, yo creo que tiene mucho que ver. El Mullah Nasruddin es un personaje de la tradición islámica, concretamente de la tradición sufi. El sufismo es el esoterismo del Islam, la tradición más profunda de autoconocimiento y de conocimiento del ser en el mundo musulmán, pero también muchos sufis han dicho que para ser sufi no hace falta ser musulmán. Tenemos a un famoso sufi medieval, Ramon Llull, que era cristiano, que viajó por el mundo árabe, que se hizo sufi y que, como veremos después, tiene alguna relación con el eneagrama también. El caso es que el Mullah Nasruddin es una especie de Don Quijote islámico, es un señor que se reconoce como un idiota y que juega su idiotez delante de los demás para dar enseñanzas, y enseñanzas a veces muy interesantes. Por ejemplo, un hombre estaba muy celoso de la fama de sabio que tenía Nasruddin en el pueblo, y para desafiarle y mostrar que era mucho más sabio, le manda una lista de 40 preguntas muy difíciles. El Mullah las acepta y una por una contesta, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Su esposa, una mujer práctica, al ver esto le preguntó, puesto que no sabes ninguna de las respuestas, dime, ¿por qué no le contestas con un único no lo sé, en vez de repetirlo una y otra vez? Ay, mujer desagradecida, protesta Nasruddin. ¿No ves que este pobre hombre ha invertido todo su esfuerzo intentando transmitirme su conocimiento? Lo mínimo que puedo hacer, por pura cortesía, es transmitirle mi ignorancia. Bueno, como vemos, el Mullah Nasruddin se esfuerza en demostrar que es un idiota. ¿Qué significa esto de ser un idiota? En griego, un idiota es etimológicamente alguien que solo mira por sí mismo, que no participa de la cosa pública, de la república, sino que solo mira por su propio interés. Es un egoísta, es una persona que está demasiado centrada en sí misma, es una persona que no sabe estar en comunidad, que no sabe ver otro, no sabe entender la otredad, la alteridad. En fin, un idiota es un egoísta y podríamos decir que también es un neurótico profundo, alguien que está demasiado atado a los movimientos de su ego. Hay una teoría Nasruddin de la neurosis, que no es de Nasruddin, sino que es de Claudio Naranjo, y se explica a través de otra historia de Nasruddin, que dice que estaba Nasruddin buscando algo a la luz de una farola en plena noche. Sus amigos se acercaron y comenzaron a ayudarle a buscar. ¿Qué buscas? La llave de mi casa. Buscaron durante horas, la llave no aparecía, hasta que ya de madrugada a alguien se le ocurrió preguntarle, Nasruddin, ¿seguro que la has perdido aquí? Y Nasruddin respondió, no, la he perdido dentro de mi casa, pero es que aquí hay más luz. Y podríamos decir que esta historia, contaba Claudio Naranjo, explica muy bien qué es la neurosis. La neurosis hay que decir que es un término de la psicología, un término que algunos psicólogos, sobre todo los cognitivo-conductuales, consideran que se ha quedado anticuado. Claudio Naranjo, psiquiatra, filósofo, uno de los grandes nombres del eneagrama, quizás el principal, pues no consideraba que fuera un término anticuado, sino que estaba en plena vigencia. La neurosis no solamente es
algo que tiene relación con nuestro ego, con nuestro carácter, una especie de inflamación del ego, sino que además es una forma o muchas formas de sufrimiento. Son las maneras en que las personas sufrimos interiormente. Y es también aquello que tapa una especie de agujero óntico existencial que todos tenemos y que experimentamos con una especie de insatisfacción en la vida. Los budistas lo llaman dukkha, que a veces se traduce como sufrimiento. Entonces, es más bien una insatisfacción existencial. Así que Narudín estaba buscando la llave de su casa, había más luz. ¿Qué busca Narudín? Hay que decir que todas estas historias de Narudín siempre tienen varios niveles de lectura y podemos ir bajando hacia niveles más y más profundos. Narudín está buscando el propio yo, la propia esencia de su ser, y no lo buscaba en el pozo oscuro de la conciencia, es decir, dentro de casa, sino que lo buscaba allá donde hay más luz, afuera en la calle, donde está la luz del brillo social, del dinero, de qué sé yo, de tantas cosas, de todas esas cosas que nos pierden de nosotros mismos. Y de alguna manera, para tapar ese agujero cuya visión, asomarse a ese pozo oscuro, asusta y duele, para tapar ese agujero, lo rellenamos con neurosis, lo rellenamos con esa búsqueda loca. Es como en la balística del antiguo Imperio Romano, el concepto del pecado, o lo que nosotros en el Enneagrama llamaríamos la pasión, era la distancia de error, el peccatus era la distancia de error entre la flecha y el centro de la diana. ¿Y qué significa esto? Significa que todos padecemos neurosis, todos padecemos una especie de desviación del objetivo de nuestra energía psíquica y de nuestra energía emocional hacia lugares que no son el centro de la diana, sino que son lugares enloquecidos, lugares que no sino que nos complican las cosas, nos las complican a nosotros mismos y nos complican la relación con los demás. Bueno, de momento vamos para empezar, es raro comenzar a explicar el enneagrama con Narudín, pero creo que con esta teoría Narudín de la neurosis nos acercamos al núcleo, que es un núcleo de sufrimiento, y el enneagrama de alguna manera nos ofrece esa llave no para buscar donde hay más luz, sino para buscar donde realmente uno puede dejar de sufrir, o por lo menos donde uno puede transmutar el sufrimiento por otra cosa o convertirlo en conciencia. Estamos dormidos, esta es la realidad de la especie humana. Estamos dormidos y cuando nos despertamos un poquito solemos sufrir. Buscamos la llave donde hay más luz y la gente sufre por problemáticas que tienen que ver con el deseo, porque se nos cae o porque nos rechazan, con el sentido, porque a veces falta el sentido existencial de la vida, y con el lugar, porque no lo tenemos, porque estamos en un lugar equivocado. Por ejemplo, niños que hacen de padres de sus propios padres, padres que no saben estar en el lugar de los padres, sino que están en el lugar de los hijos, qué sé yo. Hay tantas cosas y tantos casos. Aquí tenemos a un señor que sufre, que es Adán, que le dice a Dios, bueno, sí, pero yo primero quería una mamá. En fin, el maternaje y el paternaje, esa tríada del papá, mamá y el hijo, la falta de maternaje y de paternaje tiene mucho que ver con los agujeros existenciales y con la forma de los agujeros existenciales que luego arrastramos a menudo de por vida. Pero bueno, vamos a avanzar un poco más y hay que decir que una cosa es el símbolo del enneagrama, aquí lo tenemos a la derecha, un símbolo con 9 números, con un triángulo central y con una especie de estrella que lo acompañan. Este símbolo es un símbolo con múltiples implicaciones matemáticas. La ley del 3 y la ley del 7 son propias del enneagrama, están muy relacionadas con él. Si, por ejemplo, dividimos 1 entre 3, tenemos un 0,33 de periodo. Y si dividimos 1 entre 7,
tenemos un número periódico también que extrañamente coincide con lo que se llaman las líneas de flujo del enneagrama.